Hi, Kathy. Hi, how are you? We are fine. We're fine. Let me introduce you, Evelina. Hi. Hi, nice to meet you. Eve is our translator and Mhm. our support, Angie. Good morning. Good morning. Very early for you, no? Hola. Yeah, it's 8 a.m. here, not too Yeah. early, but Okay. Tell us your 10 points want to see in your session. okay. I mean, I'll just tell you, Eve. I had Nas a contando. session about 6 months ago Yeah. in April. With Hello, no? Hello. Yes. Yeah, so I'm April. just yes. So I'm just continuing that, working on some points from that. Mhm. I mean, at that time I was separating from my husband, getting a divorce, and so we were, working through that. And also at that time, there was this kind of dark entity that was uh, around me that he was helping me with, and I think he did, but I just need to continue to work with some things. So these are some of the points um, that I wrote down. So I'm continuing to support my ex-husband and the kids financially. And so my ex-husband, he's really angry all the time. And I just need some assistance, kind of resolving the conflict that we're having so that we can continue to, work and raise the kids until they're older. And also Una yeah. pregunta por mi lado, Freddy. ¿Tengo que traducirlo o no? Porque Angie Sí. dice que no entiende Sí, nada. no, tradúcelo para Angie, sí. Sí, ella está hablando acerca de su divorcio, ¿no? Bueno, cuéntanos, Angie. Eve, disculpa. Let us a little minute, Eve, Yeah. talk in Spanish. Yes, so if you could repeat that, because I was thinking whether I should translate or not, and I wasn't focusing. I need to translate because Fred and I can understand, but Angie doesn't, so I will translate your points as well. Okay. Would you like me to continue or If you wait? could repeat, you said that Okay. you were going through a divorce, right? At the Correct. moment. Correct. Right. So I'm working out issues with my ex-husband and our kids. So we're just, I'm trying to, he's just always angry all the time. So just trying to kind of, help me resolve that so that we continue to, raise the kids, and I'm also supporting him financially. So he just needs some help, and that. Okay. Yeah. Ok. Dice que ahora mismo está en el proceso de divorcio, entonces está intentando trabajarlo con su marido, con sus hijos, y su marido está enojado todo el tiempo. Entonces quería verlo, quería solucionarlo durante esta sesión para que puedan crecer los niños juntos en este proceso. Okay. Okay. And then as part of that is, helping me remove some of the ties with my kids. Y también quería quitar los apegos que puede tener con sus hijos. Okay. Then I also mentioned about that the entities that I was working to get rid of a few months ago, and I think it worked for a while, but noticed that there's some entities that are still around me, and they've been sort of hidden, but they've been more active. So for example, sometimes I'm sleeping at night and I'll get hit. There was another time we were sitting in bed talking and a light came on just randomly, automatic. We don't know why. And then just this week, I had this really bad nightmare where this like clown entity was stalking me, and he kind of had like insect or mantis arms. So just trying to, get rid of that. Ok. Y pues hace 6 meses ya teniendo una sesión y lograron solucionar un poquito el problema con las entidades, pero todavía hay algunas que siente a su alrededor. Por ejemplo, se despierta en la noche y siente que alguien le golpea
o ella estaba sentada en la cama con su marido y de repente la luz se enciende al azar por sí misma. Siente esta presencia de las entidades a su alrededor y quería solucionarlo. Ella habla sobre una mantis, ¿no? Está diciendo una mantis. Sí, dice que veía una entidad con las extremidades que se parecían a las extremidades de un insectoide o una mantis. Ok, ok. Mm. Continue, Okay. Kathy. Okay. And then just my last point that I had was I just have this terrible fear of heights and really tight spaces. And I don't know where that comes from. Ujú. Y la última cosa es que tiene un miedo muy grande a las alturas y espacios estrechos, digamos, pequeños, y no sabe de dónde viene eso. Ok. Espacios reducidos, claustrofobia, ¿no? Ujú. Bien. ¿Algo más? Anything else or do it No, again? that's what I have for today. Ok. Es todo que tiene Bien. preparado para hoy. Your husband is with you, right? No, this No? is my boyfriend. This is Ah, Raul. your He, boyfriend. Hi. Great to see you he, again. Ok, uh, perfect. mhm. Listo, entonces comenzamos, Eve. Entonces, bueno, dile que vamos a comenzar a grabar y todo lo demás. Ah, ok. Es very important. Bueno, dile que ella necesita grabar, indícale el punto para que ella comience a grabar, Ujú. para que Okay, la so sesión una we're vez going to, terminemos de que, para que pueda descargarlo, no, para que pueda tenerla. sí, grabarla. Sí. Vale. So we're going to begin, and a very important thing is that you record your session as well. So if you take a look at the very bottom of the app, you will find this button which says record. If you could press it. Aunque no sé si del dispositivo que tiene puede grabar, Ah, ¿no? sí, Tengo que I sí. see. preguntar. Do you have an Although, iPad or maybe an iPhone? This is an iPhone. iPhone, okay. Mhm. And you cannot record because the space of the Okay. iPhone is so small. Okay. For that reason, we record and Okay. then we send you the session with Okay, a that's link, fine. ¿ok? Okay. Perfecto. Listo, ahora sí. Entonces, voy a comenzar a grabar. Freddy, habla en Alright. español para yo entender, porque si ustedes hablan en inglés, pues yo Sí, no le estoy entiendo diciendo nada. que voy a grabar y luego le mando el link para que ya lo descargue. Porque pues como tiene un iPhone, ahí no va, o sea, el iPhone tiene una memoria muy pequeña, la grabación es muy pesada y no va a caber ahí, ¿no? Entonces no lo va a Como poder dice guardar. Carlos, tú olvídate que sabes inglés y No, no, me traduce, porque yo no es que entiendo puedo nada. practicar. Listo, Okay, entonces, so Freddie was just explaining to Angie everything that he's just said because she doesn't understand English. Okay. That's okay. That's good. it's very important. Try to Yeah. practice English. Yep. Y bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Entonces nos vamos a saludar. Dile a ella que nos vamos a saludar y comenzamos con el proceso de la sesión. Okay, so we're going to begin. We're going to start the recording. We'll say hi once again, and we will continue with the entire process of the session. Okay. It's okay if I put my phone in a different place or No. Pregunta si está bien así o... Yeah. O sea, lo importante es que esté estático, ¿no? Eso. Yeah. Mm. That's Yeah, okay. it's okay. Mhm. it's okay. They said it was okay. Ok, entonces vamos a comenzar a saludarnos y a grabar. Angie ya está grabando. Perfecto. Entonces, hola Katy, muy buenos días para Hola. nosotros. Muy buenos días para ti. Hi Kathy. Hello. Hello, great to see you, Kathy. Good to see We are, you. okay. Let me introduce you again, Ede, your translator, Hi. and Angie, your support in your session. Entonces, estamos aquí reunidos para tu sesión. He presentado a Angie y a Eve para la sesión porque pues Kathy es norteamericana, se encuentra aquí para realizar su sesión y pues naturalmente Evelina es la que va a hacer la traducción. Ya hemos hablado sobre los puntos con anticipación a la grabación que presenciamos y vamos a dar inicio. Y esto. So we've already talked about your points before we began the recording, and now we will follow with the session.
Okay. Bueno, me imagino que ya ha preferido que Angie entre en hipnosis, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Pregúntale. I think you would prefer if Angie entered hypnosis for you. Sure. O, Sí. o tal vez ella quiera hacerlo, ¿no? Tú Or pregunta. maybe you'd like to try as well yourself. I mean, I could try. Dile, como se sienta Puedo mejor. intentar. Sí, pero dile que However you como se... prefer. Ujú. I'll just stay here and relax. Voy a estar aquí relajada. Bueno, entonces con Angie, ¿no? Ok, eso es lo que entiendo, So ¿no? we prefer Angie. Okay. Ok, muy bien. Entonces voy a comenzar con el conteo. Angie, cierra tus ojitos y cuento de 5 a 1. Pero enciende el micrófono, por favor. Que no te vamos a escuchar, Angie. Sí, sí, ya tiene ahí justo ahí el botoncito. 5, 4, 3, 2. Conecta con Kathy. Connect with Kathy. La veo. I can see her. Verifica que sea ella. Make sure it's her. Cuando la toco para verificar su ADN es como si se multiplicara, entonces me confunde. When I touch her to check her DNA, it's as if she multiplicated herself, so I'm confused. Pero llego como al final de su despliegue, de su multiplicación y es la misma información. But I get to the very end of this multiplication and it's always the same information. Pregúntale si nos autoriza a realizar su sesión. Ask her if she allows us to do this session. Sí, pero está molesta, o sea, no está muy molesta, pero está como de cierta manera incómoda. Yes, but she's bothered. Not very bothered, but uncomfortable in a way. Pregúntale qué le genera incomodidad. Ask her what generates this uncomfortable feeling. Esto ya debería entenderlo, debería gestionarlo ella y le causa molestia tener que volver a exponerse subliminalmente, es lo que me dice. She says it's something that she should understand, that she should manage herself, and it bothers her that she has to show herself once again. Bien, quiero hablar con ella. ¿Me permites hablar con ella? I want to talk to her, can I? Yo sí, ella lo está pensando. Bien, dale un momento. I agree, she's thinking about that. Sí, solo está poniendo todo en calma porque hay cierto caos a su alrededor. Yes, but she's trying to calm everything because there's a certain chaos around her. Bien, déjame con ella. Leave me with her. Katy. No estoy molesta, Ujú. estoy decepcionada. I'm not bothered, I feel deceived. ¿Por qué? ¿Por qué estás Why? decepcionada? Why are you deceived? Porque estos son cosas demasiado pequeñas y yo sé que puedo arreglarlo. Because these things are very small and I know I can fix it myself. Pero pasa algo entre mi parte física y yo que no nos entendemos. But there's something happening between my physical part and myself, and we don't understand each other. Además, hay huellas por todos lados, huellas que ensucian mi casa, mi lugar, mi espacio, y eso tampoco me viene bien.
And there are prints all around me, in my space, at home, and they make everything dirty. Cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos la interacción, tuviste que como calmar un caos. ¿Qué era este caos? When we began to talk, when we began this conversation, you had to calm down the chaos. What was this chaos? Pensamientos rumiantes, emociones inmaduras y otras cosas que no son mías. Thoughts, flying thoughts, immature feelings, things that aren't mine. ¿Por qué consideras que no son tuyas? And why do you think they aren't yours? Porque no son mías, porque yo sé cuándo son mías. Because they aren't mine, because I know if they are mine. ¿Qué tipo de pensamientos no son tuyos? And what type of thoughts aren't yours? Pensamientos como destructores, pero no al punto de matar, ¿no? Sino de acabar y no entenderlo. Destructive thoughts, but not to the point of killing, to end in it all. I don't understand that. ¿Qué tipo de emociones consideras que no son tuyas? Uf, And what type of emotions do you think aren't yours? como que puedo saber qué emoción estoy sintiendo, pero hay algo oculto, algo que se esconde y a mí eso me molesta mucho. I know what emotion I'm feeling, but there's something hidden and it bothers me. Y si le pregunto a mi cuerpo, es como si ni siquiera supiera de lo que le estoy hablando. And when I ask my body, it's as if my body didn't even know what I'm talking about. Y no pone las cosas en calma para entenderlo, al contrario, el ruido externo sube más y se distrae y no presta atención. And my body doesn't calm things down. On the contrary, this external noise becomes louder and louder, and the body becomes more distracted. ¿Consideras que tienes una comunicación con tu cuerpo? ¿Tienes un lenguaje con tu cuerpo? And do you think there is a communication, a common language with your body? Sí, pero no es igual. Yo puedo entenderlo, sentirlo, pero a veces se desconecta y no tenemos una relación como me gustaría. Yes, but it's not the same. I can feel it, I can understand it, but sometimes the body gets disconnected. Dentro de tu cotidianidad, ¿en qué momento sí hay lenguaje? ¿Qué estás haciendo físicamente que sí hay una comunicación? And in your everyday life, when does this common language appear? What are you doing when you can communicate? Cuando me pregunta cómo y qué haríamos en este momento, pero no es la pregunta específica, es la intención de solucionarlo. Y entonces ahí siento que se abre la ventana. When she's asking me how and what are we going to do, it's not a specific question, it's an intention, and that's when this window opens. Cuando detiene el tiempo, un poco, no mucho, y se queda percibiendo a ver si hay alguna respuesta. When she stops the time for a moment and she's perceiving to see if there is any response that comes to her. ¿Cómo detiene el tiempo? How does she stop the time? Como si una burbuja se expandiera y no importa lo que esté afuera, no afecta. Solo se está un instante ahí así, sin hacer nada, solo intentando sentir. As if a bubble was expanding itself and everything that's outside doesn't really matter. There's just this moment when she's in. Hay unas huellas en tu entorno. ¿Son tuyas o no lo son? And there are some prints around you. Are they yours or not? No son mías, son intrusos, son chismosos, son observadores.
Those aren't mine, they are intruders, tricksters. ¿Los has visto? Have you seen them? Yo sí, pero no sé si mi parte física. I did, but I'm not sure if my physical part did as well. De hecho, tu parte física nos contaba que había tenido un sueño en el que había visto a una entidad que tenía los brazos como los de una mantis. In fact, their physical part told us that she had a dream in which she could see this entity with arms that looked like a mantis, Una pesadilla, ¿no? a nightmare. Pero no son marionetas, no son los que tienen las huellas acá, son otros. But these are puppets. These aren't those who leave these prints, they are others. De las huellas existentes, ¿a cuántos seres corresponde? And those prints that exist, how many beings do they belong to? No son más de dos, pero no están juntos. Esos van y vienen y se intercambian. No more than two, but they aren't together. They come and go, they exchange. No, no están todo el tiempo, solo vienen a ensuciar y se van. They aren't all the time. They just come, make everything dirty, and go away. ¿Actúan de manera individual o tienen una relación entre sí? And do they act individually or are they related? Yo creo que tienen horario porque se intercambian justo cuando el otro no está. Hacen como un cambio de inspección. I think they have their timelines because when one of them goes away, another one comes to do an inspection. ¿Su presencia es constante o es de vez en cuando? And are they always present or from time to time? Es intermitente, solo vienen, se van. A veces hay espacios en los que no están. Y creo que es así. Sometimes they come, then they go. Sometimes there are some periods of time when they aren't there. Observa las huellas, la que más llame tu atención. Tócala. Observe the prints, the one that catches your attention the most. Touch it. Sabrás a quién corresponde. And you will know who it corresponds to. Una vez sientas a quién corresponde, me dejas con él. And once you feel who it corresponds to, you leave me with him. Me lo haces saber Let me know cuando estés lista. when you're ready. Lo siento. Ok, I can feel. déjame con él. Leave me with him. Hola, Hi. Hoy es un día aparentemente importante, ¿no? ¿para quién? Apparently, today is an important day. For whom? Para ella. For her. Desde tu punto de vista, ¿qué lo hace importante? From your point of view, what makes it so important? Tener tantos invitados al mismo tiempo que no habíamos visto. Having so many guests at the same time. We've never seen them before. ¿Cómo asumes nuestra presencia? And what do you think about our presence? La humanidad siempre me ha parecido muy interesante, solo que a veces son como ignorantes. Humanity has always been interesting to me. It's just sometimes you seem ignorant. Pero cuando la humanidad se une a un solo objetivo, la energía se siente a kilómetros de distancia. But when humanity joins itself with one goal, the energy can be felt like meters away. Actualmente, ustedes tienen un estado de presencia intermitente con ella. At the moment, you are present intermittently present with her. ¿Y eso es malo o es bueno? And is it bad or good?
Ya lo veremos. ¿En qué se argumenta la presencia de ustedes? ¿Por We qué will están aquí? see. What's the explanation for your presence with her? Mm, solamente la puerta está abierta. It's just that the door is open. Y siempre que un humano deje una puerta abierta, vas a tener un beneficio. And whenever a human being leaves a door open, you will have a benefit from that. Siempre hay un riesgo, pero el beneficio lo vale. There's a risk, but the benefit is worth it. ¿Qué puerta ella ha dejado abierta? And which door has she left open? Puerta emocional. The emotional door. ¿A qué tipo de emociones te refieres? And what type of emotions are you talking about? Altas, bajas, igual no las identifica, no, ni siquiera a veces sabe que las produce. High, low, she doesn't even identify them. She doesn't know she produces them. ¿Te interesan las emociones humanas? You're interested in human emotions? No las emociones, lo que producen, la energía que se produce tras una emoción que no se conoce o se controla. Not the emotions themselves, the energy that is produced by emotions you don't know or you don't control. La emoción es como la piedra que cae en la laguna y la consecuencia son las ondas y esas son las que me interesan. Emotion is like a stone that falls into a lagoon, and the waves are those things that interest me. Una vez vive estas emociones, ¿en qué se transforman que son atractivas para ti? And once she produces these emotions, what do they transform into that make them so attractive to you? Aparte que son lucrativas, generan interconexiones con muchos, también a kilómetros. Apart from being profitable, they create interconnections, which also reach kilometers away. Y abre puertas de otros y otros de otros y muchas puertas están abiertas. And they open the door of the others, and then another door, and then another, and they are open. ¿Por qué estas emociones permiten conectar con otros que no corresponden al campo de ella? And why do these emotions allow for other doors to be open, doors of the others who aren't connected to her? ¿Ustedes piensan que no hacen parte? No, And no es eso. you think they aren't part of that? Perdón. A ver, tú, como humano, piensas en alguien que no te agrada. You as a human being think about someone you don't like. Tu energía se desplaza hasta el lugar exacto donde está esa otra persona. And your energy moves to the exact place in which that person is. Y sin importar si es energía alta o baja, igual tocas a su puerta. It doesn't matter if the energy is high or low, you still knock on their door. Y los humanos reciben la emoción, no importa si es lejos o cerca. And that human receives these emotions. It doesn't matter if you are far away or close. Y la puerta se abre And the door opens. y se crean interconexiones And a muchos interconnections niveles. are created on many levels. No es tanto porque no se entienda, sino que es necesario que ella lo entienda. Por eso te hago esta pregunta. Es Ok, obvia para ti. sí. Sí. It's not that you don't understand. It's necessary that she understands. That's why I'm asking this question. Cuando una emoción hace conexión con otro, tú dices que se abren las puertas también. ¿Qué es lo que hace que en esa persona también se aperture una puerta? When an emotion creates a connection with other person, the door opens. What makes this door open? Humanidad. Humanity. Ustedes en un
de manera individual son poderosos, sí, eso es cierto. You individually are powerful, that's for sure. Pero Co- cuando se unen, cuando están reunidos con una sola intención, wow, eso es fabuloso. But when you unite, when you are gathered, having the same intention, then wow, it's fabulous. Ahora, ¿ibas a decir algo? No te escuché, Freddy. Sí, le pregunté que si iba a decir algo, que si iba, pensé que iba a decir algo, pero no agregó nada. Bien, entonces, todo este movimiento emocional, lo que tú observas, ¿de qué te beneficia? This entire emotional movement you're observing, what benefits does it give you? Conoces la manera en que la humanidad se interconecta, entonces será más fácil llegar a todos a través de uno. It's a way in which the humanity is interconnected, so that way it's easier to get to someone. ¿Con qué objetivo? For what purpose? Tener conocimiento te hace diferente. When you have knowledge, you're different. Decidir si la humanidad son tus amigos o enemigos, eso después se decide. You can decide if humanity, if the humanity are your friends or enemies. ¿Te afectan las emociones que se manifiestan en el caso de Katy de alta y baja frecuencia? ¿Prefieres alguna o no, o te son impersonales? Do the emotions that are created by Kathy, either high or low, affect you in any way? Do you prefer either of them or not? Como te dije antes, no importa si son altas o bajas, sino su nivel de inconsciencia, de no entender lo que está generando. I've already told you, it doesn't matter if they are high or low. What matters is the level of unawareness of them when she creates them. Entonces, el no saberlo es donde crea la fisura, la oportunidad, la vulnerabilidad. So not knowing them is when this crack, this vulnerability is created. El no entender el alcance de la emoción y la emoción misma es lo que abre las puertas. Not understanding how far these emotions reach, that's what opens the door. ¿Consideras que esta es una fuga de energía que se da? And do you think it's a leak of energy that occurs? Para los humanos, sí, para Sí, sí. nosotros una oportunidad. For human beings, yes. For us, it's an opportunity. ¿Qué es lo que hace que ella no comprenda el movimiento de su energía emocional? And what makes her not understand the movement of her emotional energy? El mundo que está afuera los confunde. The world outside confuses her. Miles de sonidos, imágenes, sensaciones, olores, sabores, todos moviéndose constantemente. Es muy difícil. Thousands of sounds, images, smells, Noises. etc. It's moving constantly and it confuses her. Gracias, Freddy. Em, Más allá de lo que está ocurriendo en el externo, ¿cómo es que ella internamente sincroniza con esta distracción? Apart from what's happening outside, what's happening inside her that connects her with that? Ahí es donde entra su mente. That's where her mind enters. Cree que todo eso le pertenece. She believes that all of that belongs to her, Que sin eso no hay razón de vivir. that without it, there's no reason to live. Sin las comodidades, sin la moda, sin la aceptación. Without the discomfort, without fashion, without acceptance. Entonces la mente se siente ajena a su sentir. So the mind feels like a stranger to her feelings, Y lo estropea absolutamente todo. and it destroys absolutely everything. Porque ni es lo que está afuera, ni es lo que produce, porque todo está contaminado.
because it's neither what's outside nor what's produced by her. Everything is contaminated. Y la tormenta solo es un pequeño vaso de agua en movimiento. And the storm is just a tiny cup of glass in constant movement. Esta es la consecuencia. Pero ¿qué espacio tiene ella dentro de su energía que permite que esto acople o se ensamble o se sincronice? That's just the consequence. But what's the space inside her that allows it to be adjusted, to be synchronized with her? Al no comprenderlo nada, le tiene miedo a todo. By not understanding anything, she's scared of everything. Ustedes se turnan. Ella ha contado a 2 o tal vez 3. Se turnan. ¿Por qué turnarse? ¿Por qué no pueden ser de presencia permanente? And you come in turn. She said about 2 or 3 of you. Why do you do it this way? Why don't you appear at the same time? Porque Constantly. tiene una capa menos de piel por verlos a todos ustedes. Because she has one less layer of skin because of seeing all of you. Y podría saber que estamos ahí y conocemos las consecuencias de que nos descubra. And she knows that we are here, and she knows the consequences of the fact that she discovers us. Según, Un intruso es quizás imperceptible, pero 2 se convierte ya en una duda. One intruder may not be perceived, but 2 of them create a doubt. ella sabe que ustedes están ahí. Es más, considera que ustedes ensucian o perturban su campo. But she knows that you are there. Moreover, she thinks that you make her energy field dirty. Una parte de ella nos ve, pero no la que está dormida. A part of her does see us, but not the one that is asleep. Y aunque te parezca extraño, nuestra presencia no afecta a la parte que nos ve, afecta a la que está contigo ahí, ahora. And even though it may seem strange to you, our presence doesn't affect the part that can see us. It affects the part that is with you right here, right now. Y hay algo que ustedes inventaron que se llama el amor incondicional. And there's something that you invented, what is called an unconditional love. Y esa parte no puede sacarnos si la parte física no lo autoriza. And that's what doesn't allow her to throw us away unless the physical part allows her to do that. Ya sé que hoy va a suceder, pero mientras duró, pues fue interesante. I know that's what's going to happen today, but while it lasted, it was interesting. 2 preguntas. Una, ¿por qué te anticipas y das por hecho que ya la desconexión se va a dar? A few questions. Why? One, why do you anticipate this disconnection that's going to happen? Muchos en la Tierra consideran que lo que ustedes hacen, ustedes 3 como invitados, no funciona. Many people on Earth believe that what you, the 3 of you guests, do doesn't help, doesn't work. Pero están muy equivocadas. But they are very wrong. Su parte física ha escuchado absolutamente toda nuestra conversación. Her physical part has listened to the entire conversation we had. Y la inteligencia humana radica en que una vez lo sabe, lo cambia siempre. And the human intelligence works this way, that once it knows, understands, it changes everything. No subestimo la humanidad, siento una especie de fascinación por la humanidad. And I feel a sort of fascination for humanity. Si ustedes supieran que al final nadie los va a poder gobernar, entonces nada de esto sería necesario.
If only you knew that nobody can govern you, none of that would be necessary. Pero siguen creyendo que son débiles. Y eso fue una mentira muy bien creada para ustedes. But you keep on believing that you are weak, and that was a lie created for you. La creencia es manifiesta, pero ¿en qué radica que se crea? ¿Qué hace el humano que lo crea? The belief manifests itself, but what makes it appear? What does human being do to create it? El sufrimiento The suffering. es una distracción It's a distraction. y han sido programados sus cuerpos para esto. And your bodies have been programmed for that. ¿Recuerdas el amor incondicional? Do you remember the unconditional love? Ustedes se autoprotegen del sufrimiento que es una ilusión. You are protecting yourselves from suffering, which is only an illusion. Y al no querer volver a vivirlo, And by not wanting to experience it again, se someten a otros que los amenazan con ponerlos a sufrir. you subject yourselves to others who threaten you to make you suffer again. La nobleza de la humanidad está intrínseca en ustedes. The nobility of humanity is in you. Muchos lo saben y lo utilizan en su contra. Many know about it and use it against you. ¿Cómo se debe asumir entonces el sufrimiento? Si tú fueras humano, con esto que has dicho, ¿cómo lo harías? So how should we assume this suffering? If you're a human being, how would you do that? Para ser un humano hay que ser un alma muy antigua. To be a human being, you have to be a very old soul. No creo que ahora sea humano, pero voy a ponerme en su posición. I don't think that right now I'm a human, but I can put myself in your position. Si el cuerpo es el primero que recibe el estímulo del sufrimiento, If the body is the first one that receives the stimuli with suffering, y entrenas tu cuerpo para trascender el dolor a información, and you train the body to receive this pain as information, al transformar el dolor, no se extiende, el sufrimiento no se da. by transforming this pain, it doesn't extend itself and the suffering doesn't happen. Tu cuerpo controla el estímulo. Your body can control this stimuli. Y esto es conocimiento. And that's what we call knowledge. Te voy a poner un ejemplo. I will give you an example. Te duele una de las muelas de tu boca. One of your teeth is hurting, aching. Hay un estímulo que está llevando información a tu interior. There's a stimuli that carries this information to the inside of you. Si traduces la información y la controlas, ya te pertenece. If you translate and control this information, it belongs to you now. Manifestada, entonces la cambias. So it's manifested and you change it, El dolor se va. and the pain goes away. Obtuviste información. You obtained this information. Y como no perdura en el tiempo, no existe el sufrimiento. And as it's given that it doesn't last in time, the suffering doesn't exist. Pero ustedes humanos aborrecen su cuerpo, unos en mayor o en menor proporción. But you, human beings, hate your own body, some more, some less. ¿Cómo entender un estímulo? ¿Cómo eliminarlo? ¿Cómo sacar ganancia si no hay comunicación? So how can you understand this stimuli and how can you make a profit of it if you don't understand it?
Hace un momento decías que la parte energética comprendía tu presencia, pero era más importante que tu parte o que la parte física se hiciera consciente. ¿Por qué en este caso así? A moment ago, you said that your energetic part understood your presence, but it was more important that your physical part did it as well. Why is it like this? Porque entonces todo lo que sabe es su parte, como le dices tú, subliminal. Completará el ciclo con la física y se vuelven una sola unidad. Y la unidad es poderosa, ¿lo recuerdas? Because that's when what you call a subliminal part can finish a cycle and they become one, they get united. And as we've already said, unity is powerful. Y solo una unidad completa puede entrar en comunión con otros y se vuelven más poderosos aún. And only a complete unity can get united with others, and that's what becomes more powerful. Hace un momento, o bueno, ella en algún punto tuvo una pesadilla donde pudo percibir una presencia y vio sus brazos que parecían a lo que nosotros entenderíamos como mantis, una pesadilla. Some time ago, she had this nightmare where she could see the arms which looked like a mantis. Y Es un poco difícil explicarlo. Sí, pero termino la idea. Y se dice que en realidad no era una mantis, sino una marioneta o marionetas. And it was said that in reality it wasn't a mantis, it was just a puppet. Dirigido por No otro. sé, no sé qué consideras tú son los buenos y los malos. I don't know what we consider as the good and the bad ones. Pero hay millones de intereses en el planeta Tierra y sus humanos. But on planet Earth, there are millions of interests with human beings. No solo quieren puertas abiertas, They don't only want the door open. quieren esclavos, sometidos, ganado disponible para ser consumido. They want slaves, submissive, ready to be consumed. Quieren su control y absoluta voluntad. They want your absolute will. No ¿Consideras, tienen nuestros intereses, quieren destruirlos, someterlos y hacerlos sufrir. They want to destroy you, submit to you, make you suffer. consideras que este ser que tú describes, o más bien, consideras que quien dirige esta marioneta es a quien tú describes? And do you think that the one who's moving this puppet is the one you're describing right now? Sí, Yes. ¿Esta entidad es consciente de ustedes? And is this entity aware of you? sabe que venimos, pero estamos en frecuencias diferentes. This entity knows we come, but we are on different frequencies. ¿Ustedes la perciben cuando viene? And do you perceive this being when he comes? Siempre está observando, así que sí. ¿Y ella los He's percibe a ustedes? always observing. So yes, and does this being? ¿Puedes repetir, Freddy, por favor? ¿Y esta entidad los percibe? And does this entity perceive you? Gracias. Ya te he dicho que sí, pero igual estamos en frecuencias diferentes. I've already said that yes, but we are on different frequencies. ¿Tienen conflicto entre ustedes? And are you in conflict? Supongo que no. I guess not. ¿Por qué dudas? And why do you have this doubt? Porque seguramente cuando su condición física cambie, nos buscarán para culparnos de lo que hemos hecho aquí. Because surely when her physical condition changes, they will come after us and blame us for all of that. ¿Te percibes o se perciben vulnerables ante este ser? Do you perceive yourself vulnerable when it comes to that being?
Ellos pueden obligarnos a salir de la tierra. They can make us leave Earth. ¿Y tú les crees? And do you believe them? Ya lo han hecho. They've already done it. ¿Ustedes lo han experimentado de manera directa? You've experienced that directly. Muchos otros. Many No. others. No, te pregunto a ti. No, I'm asking you. Justo ahora estamos hablando contigo porque hemos visitado a tu cliente. Entonces mi respuesta es no. Right now, we are talking because we have visited your client. So my answer is no. Eso es lo que cuenta. That's what matters. Pero no significa que no va a suceder. But it doesn't mean that it won't happen. Repito, lo que ustedes hacen tiene una consecuencia a niveles universales. I repeat, what you're doing has its consequences on the universal level. Y todo lo que hacen tras esto, que no sé cómo se llama, descubre a cualquiera que esté ahí escondiéndose. And everything you're doing through this thing I don't even know how to call makes that all of that is discovered. La consecuencia se puede manifestar en dos posturas. The consequence can be manifested in two ways. Como algo negativo As something negative, o, como tú dijiste antes, ante la enfermedad física, una oportunidad de información. or as you said before, when it comes to the physical illness, as an opportunity. Cuando haces la adversidad consciente como lo es una enfermedad en un humano, When you think it's adverse, you make it look like an illness in a human being. puedes transformarlo. You can transform it. Es una oportunidad. It's an opportunity. No importa lo que la historia se haya manifestado antes, como haya sido la historia. It doesn't matter what history was manifested in the past. It's in the past. Es la experiencia de terceros. It's an experience of others, third parties. Tú determinas tu experiencia. It's you who determines your own experience. Antes te dije que sentía admiración y justamente la humanidad enseña lo que acabas de decir. Earlier, I told you I felt admiration. Right now, human being is showing what you've just said. Hoy nos han pillado aquí, justo, Today, you caught us here. That's right. pero esto no es malo, But it's not a bad thing porque inclusive de esto obtenemos un beneficio. because we can benefit even from that. La humanidad es un referente universal Humanity is a universal reference. y si ella cambia hoy, And if humanity changes today, yo cambio también. I will change as well. Y aun cuando me hagas borrar todo lo aprendido y su información, eso ya está en mí y no puedes quitarlo. Even if you make me wipe everything I've learned, this information, it's in me and you can't take it away. Posiblemente olvidaré quién es y dónde está y no la volveré a encontrar nunca más. Maybe I will forget who you are, where you are, and I won't be there once again. Pero mi ADN ya mutó, igual al de ella, igual al tuyo, igual al de ellas. But my DNA has already mutated, just like hers, like yours, like the other ones. No hay sistema, no hay manera, no hay interferencias que puedan robarnos, nada de eso. There's no any system, any interference, anything that could take that away from us. Ya regreso contigo. Quiero hablar con esta entidad. Antes de ir, ¿es uno, dos? ¿Cuántos consideras? Before I will talk to you again, but before that, I want to talk to that entity. Familias unidas en un mismo fin, familias no humanas, familias
de especies diferentes. They are families that are united with the same goal. They aren't human families. They belong to different species. No hay uno, son millones. There isn't just one, there are millions of them. Me interesa quién proyectó la pesadilla. I'm interested in the one who projected this nightmare. De ahí obtengo Es- toda la información, no importa cuánto Mm. sea. And that's how I will obtain all information. Doesn't matter how many of them there are. Igual ya nos vieron, igual ya no importa. Ahí está. They've already seen us. It doesn't matter. Bien, déjame con quien sea. ¿A qué especie corresponde? What species do they belong to? Ustedes los llaman dragones. Bien, You call them dragons. bien. ¿Cómo te sientes cuando lo ves? And how do you feel when you see them? No es como la humanidad, es otro tipo de seres. They aren't like humanity. They are a different type of beings. Sí, pero ¿cómo te sientes? Yes, but how do you feel? Poco atraído, A little bit attracted, poco emocionado. emotional a bit. Ya me has descrito cómo son ellos. ¿Y ustedes a qué corresponden? You've already said what they are like, and what are you like? Mi especie corresponde a una, pero millones de razas somos reptilianos. My species belongs to one species, but millions of races. We are reptilians. Somos de la raza Croc, We belong to the croco race, considerados por muchos como pacíficos, indefensos. We are considered by many as pacific, as defenseless. Déjame con el draconiano, con el dragón. Hola, Leave me with the dragon. Hi. Una menos, una más. Una piedra pequeña que no genera nada en nuestra historia. One less, one more, a tiny stone that doesn't generate anything in our history. aún así están con ella And yet you are with her. y se toman el trabajo de proyectar una pesadilla. And you project this nightmare to her. Es una estructura que está hecha hace millones de años, no nos molesta en nada. It's a structure created in millions of years. Nothing bothers us. ¿A qué estructura te refieres? And what structure are you talking about? Estructura de control de la humanidad. Structure of control over humanity. ¿Para qué proyectar una entidad con unos brazos semejantes a los de un amantis? ¿Para qué? And why would you project a being with arms that resemble those of a mantis? Why? Para que una y otra vez y otra vez y otra vez ustedes comprendan que jamás serán libres. So that over and over and over again you understand that you will never be free. Un objeto no tiene derecho a la libertad, solo es una cosa. An object doesn't have a right for liberty. It's just a thing. ¿Ustedes son libres? ¿Tú eres libre? And are you free? Sí, Yes. No, no es así. No, it's not like that. Dependes de la humanidad, dependes de su You- energía. You depend on humanity, on its energy. Naturalmente, de manera masiva. Naturally, in a massive way. el ganado es ganado, podrá ser sacrificado y sus becerros estarán a nuestra disposición una y otra vez. The loser is Deben procrearse como ratas. a loser and serves us, and you procreate like rats. Aún y con esto, dependen. No son libres.
Mhm. And even so, you depend on that. You aren't free De estas ratas. on those. You depend on those rats. Te daré el placer de creer que son indispensables, pero I will give you this pleasure of thinking that you are indispensable. No es placer de creerlo, es un hecho. cállate, no he No, es un hecho. terminado. It's not a pleasure, it's a fact. Shut up, I haven't finished yet. Te daré el placer de creer que son indispensables y que nosotros dependemos de las ratas. I will give you this pleasure of thinking that you are indispensable and that we depend on these rats. Pero a las ratas les gusta estar internadas. But rats like being internated. Si abres la puerta para que salgan corriendo, se asomarán y una que otra se liberará. If you open the door for them to be liberated, one and the other will leave. Pero el resto volverá a su lugar por decisión libre. But the rest of them will go back to the place they were before out of their free will decision. Entonces tú podrás escapar, quizás. So you may be able to escape. Pero el resto de ratas seguirá reproduciéndose. But the rest of these rats will keep on reproducing themselves. Así que puedes aruñar con tus uñas la puerta intentando liberar a las ratas, pero ellas volverán a nosotros. So you can scratch the doors with your nails trying to liberate those rats, but they will come back to us. Hoy podrás llevarte a esta rata, Today you may take this rat with you, pero ya se ha reproducido suficiente y sus hijos en todas sus vidas ya nos pertenece. but she's already reproduced enough, and her children, also from other lives, are with us. Pero esto se puede modificar en un segundo, es fácil. But No that can importa. be changed in 1 second. It's easy. Hazlo, hazlo, haz que sus hijos se liberen, haz que ella se libere, haz que solucione su vida. El resto de ratas seguirán acá. Tú no eres nada. So do it. Make her children free themselves, make her become free, but the rest of them will stay with us. It won't change anything. Es que no es que yo lo haga, ella es la que decide. It's not that I do that. She decides. No se Como trata de mí, quieras se trata de llamarlo. ella. It's not about me, it's about her. Como quieras llamarlo, tú, ella, lo que sea, llévatela porque ya no la quiero volver a ver. You can call it the way you want. You, her, take her, because I don't want to see her anymore. ¿Por qué no te interesa ya? ¿Qué pasó? And why aren't you interested in her anymore? What happened? Porque debo ir a cuidar a mis otras ratas y esta ya no tiene valor para mí. Because I have to take care of my other rats, and this one doesn't have any value for me. Dejaré la puerta abierta y ella volverá cuando tú ni siquiera te des cuenta. I will leave the door open and she will come back, and you won't even notice. Siempre vuelve, una y otra vez, siempre vuelve. Esa es una proyección tuya, es tu necesidad. No significa que sea así. She always comes back over and over again. It's your necessity, it's your projection. It doesn't mean it's this way. Necesitas que ella co-cree con lo que has dicho. You need her to co-create with what you've just said. Es mi necesidad y ustedes la alimentan. It's Así my que sí. necessity. And you feed that, so yes. Por eso soy más poderoso que tú. And that's why I'm more powerful than you. Yo llego a miles y miles creciendo por segundos. Tú no llegas a nadie. I reach thousands and thousands, and I grow with every second. You don't reach anyone.
Entre más ¿Cuántos te miles, entre ven? más miles y miles tú llegas, entre más miles y miles tú llegas, así es tu carencia. Mm, The more thousands and thousands of people you reach, the more you lack. This is your lack. Un pequeño canal de difusión. ¿Cuántos te ven al día? ¿Cuántos The- te siguen? No sé, This is just a tiny channel of diffusion. How many of them see you every day? Mi pero necesidad sí los sé, alimenta a ustedes, así sí, sí, que sí. no importa si es mía o es de ustedes, igual existe. No sé. My necessity feeds you, so it doesn't matter if it's mine or not. It exists. No importa cuántos me ven a través de un canal, lo que importa es la magnitud a nivel energético. Eso es lo que cuenta. It doesn't matter how many people see me on this channel. What matters is the energetic magnitude. Te dejaste inspirar por el pequeño reptiliano. You allowed yourself to be inspired by a tiny reptilian. Son poderosos y fuertes, y uno es unidad y el resto son poderosos. That you are powerful and strong and that you are Si unity. fueran tan poderosos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? If you are so powerful, then what are you doing here? Es precisamente por eso que no lo entiendes, porque hay cosas que no comprendes. It's exactly that's exactly why you don't understand, because there are some things you don't understand. ¿Qué Porque lo sigue ves, ahora? porque lo ves desde una sola perspectiva. Because you see them from only one perspective. Y con eso ya te limitas. And that's how you are limiting yourself. Tú eres el que tiene que comer mierda todos los días, no yo. But you Ese, are the one who has to eat shit all the time, not me. ese es tu filtro, esa es la manera en que tú lo ves, es como tú lo vives. This is your filter. This is the way you perceive that. This is the way you live. Deja Así de lo ves en otros. fingir. No entendí. Deja de fingir, deja Deja de de engañar. fingir. Stop pretending. Tú y tu traductora y tu soporte están cansados de ser humanos porque odian su condición. You and your translator and your support are tired of being humans because you hate your conditions. ¿Y qué somos entonces? So what are we then? Pedazos de mierda ocupando un cuerpo humano que odian. Pieces of shit that occupy a human body and that hate. ¿Te das O cuenta solamente? tú, linda Evelina, tú, ¿cuántos días no te levantas odiando haber despertado? And you, pretty Evelina, how many times do you wake up not hating everything? O tú, querida Angie, ¿cuánto odias a la humanidad por lo que le hacen a los animalitos? And you, lovely Angie, how much do you hate humanity for everything it does to animals? Hipócritas. Hypocrites. Odian su condición humana y aquí están intentando luchar por la humanidad. You hate your human conditions and yet you are here fighting for humanity? Mierda, solo son mierda. Shit, you're just shit. Tú todo lo defines acorde a tu estado. You're defining everything according to your ¿Y own qué state. importa? ¿Qué No, a mí no importa? me importa, a mí no me importa, solamente te estoy diciendo un hecho. So what does it matter? It doesn't matter. I'm just stating a fact. Pero ¿qué importa? Why does it matter? Déjame con Angie. Leave me with Angie. Angie, desconecta. Disconnect. Bien, ¿cómo te sientes? How are you? Enojada, Sí, Angry? muy bien. enojada. Ahora equilibra tu estado. So no balance your state. Ujú. ¿Cómo te sientes? Dan, how do you feel? Ya, tranquila. Muy bien. Calm right now. Quiero preguntarte a ti, para que lo veas en el campo energético de Katy. Ujú. I want to ask you so that you can see it in Kathy's energy field. Se está dando un divorcio. Hay un estado de divorcio
con su expareja, su ex esposo. Y esto ha estado en conflicto, no ha fluido como se requiere. Y particularmente su esposo anda muy molesto. She's going through a divorce with her ex-partner, ex-husband, and it doesn't flow the way it should. There is a conflict, especially her ex-partner is bothered. La primera sensación que me llega de ella es como si tuviera una rémora absorbiendo energía y ella quisiera despegarla de ella. The first sensation that comes to me, it's as if... ¿Puedes repetir, por favor? Se me fue la última parte. Rémora. Ujú. Y Pero que se ella me fue... quiere ujú. despegarla, como que la absorbe y ella quiere despegar la rémora. There is something that she absorbs and she wants to get rid of that. Gracias. No es algo como que su ex pareja lo quisiera consciente, pero es algo que ella ha permitido, como que se adhiera y absorba, y ella quiere quitar esto de encima. It's not something that her partner did consciously. It's something that sticks to her and absorbs and absorbs. La energía está como partida. Es como, por un lado, ya es un hecho y no importa la consecuencia, y por el otro hay mucho miedo también. The energy is divided. It's as if on one side it's already done, but on the other side there is this fear. Y está evitando el dolor, el sufrimiento, lo que decía este ser, es como intentando evitarlo. And she's avoiding this pain, this suffering. It's what that being said. She's trying to avoid that. Este estado es el que le permite a la rémora conectarse y succionar energía. Is this state what allows that thing to connect to her and suck her energy? No, esto ha estado hace mucho tiempo. No, this state has been there for a long time. Bien, déjame hablar con Katy. Okay, let me talk to Kathy. Katy, No la había visto. Eso Sí. no lo había visto. This thing I haven't seen before, ya lo has hecho consciente, ya lo has visto. but you're already aware of that. You've already seen it. ¿A qué parte de ti está conectada? To what part of you is it connected? Al lado izquierdo de mi cuerpo, en la espalda, de la altura de la cadera hacia mi hombro. On the left side of my body, on the back, from the level of hip until my shoulder. Siento sus ventosas adheridas sobre todo a la parte donde está el corazón, más hacia el centro. And I can feel these things connected to me, especially to my heart and the central part. Quiero que vayas, o más bien, siente la presencia de esta entidad. Feel the presence of that entity. Siente, No es una entidad, It's not one entity. es como una extensión inconsciente de mi ex. It's like an unconscious extension of my ex. corresponde a tu ex esposo. Does it correspond to your ex-husband? Pero su parte más inconsciente. Yes, the most unconscious part. Ahora, concéntrate en esta extensión, siente su energía. So now focus on this extension, feel its energy. Es un vínculo entre ambos. It's a bond, a tie between you. ¿Qué tipo de energía fluye entre ambos puntos? What type of energy flows between these 2 points? Sexual. Sexual. Lee la frecuencia de esa energía sexual. Read the frequency of this sexual energy. Control. Control. ¿Quién se beneficia de este control de esta energía? And who profits from this energy of control? Antes era ambos, pero mucho tiempo hacia acá solo
solo de la parte de Before both, but then only his part. Cuando estaban juntos, ¿creaban o no con esta When you energía? when you were together, were you creating with this energy? No lo sé, creo que sí. I don't know, I think so. Ahora lo ves. 1, 2, 3. You can see it right now. Creábamos para otros, no para nosotros. We were creating, but for others, not for us. ¿A quiénes otros? Who are the others? Escucho que se ríe el dragón, escucho que se Ah, ríe de eso. ok. I can hear this dragon laughing at all of that. Ahora que ya no estás con tu esposo, pero el vínculo permanece, ¿por qué no se ha eliminado? And now that you are no longer with your husband, but there is still this bond, why wasn't it eliminated? Porque creo que va a dolerme. Because I believe it's going to Tengo hurt me. miedo. I'm scared. ¿Qué te va a doler? ¿Qué crees que te va a doler? What do you think is going to hurt you? Que no quiero generar sufrimiento a otros. I don't want to provoke this suffering in others. ¿A qué otros? What others? La familia, él, a mí. Family, him, me, ¿Qué hay de tus hijos? and your children. Son los menos responsables de esto. They are the least responsible for that. Esto debería ser algo fácil, algo bonito, solo cerrar los ciclos, pero tengo miedo. It should be something easy, something beautiful, just closing the cycle, but I'm scared. Por eso es difícil, porque tienes miedo. And that's why it's difficult, because you're scared. Te aferras a tu miedo. Esto lo limita. You cling to this fear, and that's what limits you. Temes perder algo que no has perdido. You are scared of losing something you haven't lost. ¿Tienes vínculos de apego con tus hijos? Do you have these bonds with your children? Sí, pero son más de mi parte. Yes, but they are more on my side. Claro, porque tú estás vivenciando la separación. Yes, because you're experiencing the separation. Ellos lo ven de otra manera. Les afecta, pero lo ven de otra manera. And they see it in a different way. It affects them, but they see it differently. ¿Qué temes perder? What are you scared of losing? No lo sé. I don't know. No lo sé. Es un estado no consciente. Mira esto. Not knowing is an unconscious state. Cuando tú dices no lo sé, observa al draconiano. ¿Qué hace? When you say, I don't know, observe what the draconian is doing. Lo odio, se ríe todo el tiempo. I hate him, and he's laughing all the time. ¿Por qué se ríe cuando le preguntas o cuando te pregunto esto? And why is he laughing when I'm asking you that? Porque lo odio, porque me cae mal, porque no quisiera ni sentirlo. Because I hate him, because I don't like him, because I don't even want to feel him. Ahora percibe todo este odio en tu campo energético. ¿Cómo lo creas? And now perceive this entire hatred in your energy field. How do you create it? ¿Cómo reacciona Emociones él? inconscientes. Sí, It's unconscious. claro. Él utiliza a favor esta energía que tú produces de baja frecuencia. And does he make use of this energy that you create with low frequencies? Él se alimenta de eso. He feeds on that. ¿Quieres seguirlo alimentando? Do you want to keep on feeding him? No. No. ¿Qué temes perder? So what are you scared of losing? Mi identidad hacia mi familia. Perfecto. My identity towards my family.
la manera en que me ven, o creo que me ven. The way they see me or the way I think they see me. Concéntrate en este patrón que has creado, esta condición de energía que has creado en ti. ¿Dónde está? Focus on this pattern of energy, of this condition, an energetic condition. Where is it? En mi pecho, en el centro, justo en la mitad. In my chest, in the center, exactly in the middle. Ahora, al contar a 3, va a ser el momento en que lo creaste. ¿Qué fue lo que viviste que lo creaste? 1, 2, 3. And now you're going to the moment when you created that. What did you experience that made you create it? No es tan importante. It's not that important. Es todo lo que crees de afuera. Es el valor que se supone que debería ser y lo que escuchas. It's everything that you believe that comes from the outside. It's the worth created this way, everything you hear. Son distracciones que te desvirtúan de tu propia capacidad. These are distractions that take you away from your own ability. Cuando te concentras en el externo, dejas de hacerte consciente de tu interno. When you focus on what's outside, you stop being aware of what's inside. Cuando deberías intuir el lugar donde te encuentras y lo que está ahí. When you should feel intuitively the place you are in. Ahí tienes tu propia certeza. That's where your certainty is. Lo sé, pero esos son pequeñeces. I know, but they are tiny, Pero hacen diferencias, but they make difference. como la consecuencia actual. Just like the present consequence. ¿Quieres modificarlo? Do you want to change it? Ay, estabas demorado en preguntarme. Por supuesto que sí quiero cambiarlo. You took so much time before you asked me. Of course I want to. Es que necesito que Katy Física lo entienda. Tú lo tienes claro, porque a nivel energético lo ves todo. I just want physical Kathy to understand it. You know it because it's there energetically. Pero no lo había visto. Esto había pasado desapercibido. But I haven't seen it. It wasn't. I couldn't perceive it Porque estabas distraída. because you were distracted. Como mi parte física. Just like my Exactamente. physical part, Por exactly. eso no somos tan diferentes. That's why we aren't that different. Por eso están en conflicto y no hay un lenguaje de entendimiento. That's why you are in conflict and there's no common language between Pero you. yo la amo. But I love her. Claro, por eso Solo estás que me aquí y por enoja eso que estás allá. no lo sepa. Even though she doesn't know, even though she makes me angry. Pero hoy termina. Lo que importa es ahora. But today it ends. So what matters is right now. Sí, pero hoy termina. Yes, today it ends. Ahora mira, una última pregunta. So Corresponde a now tus one puntos. last question from your points. ¿Tú te sientes con temor a las alturas y sientes claustrofobia en espacios reducidos? You are scared of heights and you feel this claustrophobia in small, tiny spaces. ¿Por qué? Why? Las alturas es control. The heights is control, Perder el control. losing control. Pero ya entendí que es una ilusión. But I've already understood it's just an illusion. Y lo otro, no lo sé. No, Creo. no, no. And the other thing I don't understand. No hay nada que no sepas de ti. There isn't anything that you wouldn't know about you. No tienes que buscar una respuesta. Ya la sabes. You don't have to look for the answer, you already know it. Cuando proyectas buscarla, no lo sabes. When you project looking for it, you don't know that. Relaja tu energía, tranquila. Relax your energy. Se ríe. He's laughing. ¿Te das cuenta? Creo que
Creo que me hace sentir en una caja What do you oscura say? y pequeña. I believe he makes me feel as if I were in a box, very little and dark. Y se ríe más. Ahora mira, And he's laughing even more. escucha mi voz, mírame, escucha mi voz. Concéntrate en la frecuencia de mi voz. And now look at me, listen to my voice, focus on the frequency of my voice. Escucha mi voz. Tranquila. Listen to my voice. Easy. Te escucho afuera. Yo me siento adentro, encerrada en una Claro. caja. I can feel you outside, and I am inside, locked in a box. Porque le estás dando identidad con tu energía. Because you are giving him identity with your energy. Si relajas tu energía, te das cuenta que la caja es inexistente. If you relax your energy, you realize that box doesn't exist. Concéntrate en mi voz. Focus on my voice. Tranquila, tranquila, Easy, tranquila. easy. A 3 sales de ahí. 1, 2, 3. Sales de ahí. Tranquila, tranquila, tranquila. On 3, you are outside. Easy. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Escucho mi corazón en mis oídos, en mi cabeza, arriba de mí. Déjalo que se amplifique. I can hear my heartbeat in my ears, in my head, above me. Make it even stronger. Siéntelo. Es tu energía. Es tu ritmo. Feel it. It's your energy. It's your rhythm. Se está haciendo sentir. Escúchalo. You are feeling it. Listen to that. No le gusta, le molesta mucho. ¿Te das He cuenta? doesn't like that. He's bothered. You see? Esto me hace feliz. Eso sí es que es fácil. Muy And bien. it makes me happy. You see, it's that easy. Very good. Solo de ti depende. It depends only on you. No importa lo que sea Mi, afuera. mi, It doesn't matter what's outside. mi familia puede escuchar mi corazón y sonríen. My family can hear my heartbeat and they are smiling Porque has eliminado una capa de control. because you've just eliminated a layer of control. Y en este estado, observa la entidad. And in this state, observe that entity. Se retira, se va lejos. No, no, no. It's like he's moving away. No lo dejes ir. Ve a donde él está. No, don't let him go away. Look Es where que he no is. quiero. I No. don't want to. Este es un ejercicio importante. ¿Por qué no quieres? No, it's an important exercise. Why you don't want that? Porque estoy maravillada con mi corazón. No quiero prestar atención a él. Deje. Listo. Because I feel my heart is wonderful. I don't want to stop feeling that. Te genera conflicto que vayas y lo observes. Does it generate any conflict in you if you go away and observe that? No, solo siento que mi atención quiero tenerla aquí. No, I just feel that I want to focus on that here. Porque me gusta, porque me siento libre por primera vez. Because I like it, because for the first time I feel free. Es que salí de la caja, no me importa él. I left this box, now I don't care about him. Que se vaya a la mierda. He can go to hell. Seguramente estará ahí, pero no, ya no quiero alimentarlo más. Surely he will be there. I just don't want to feed him anymore. ¿Consideras que este estado lo puedes perder? And do you think you may lose this state? ¿Que puede Sí. ser transitorio? Exactamente. That it can be transitory? Exactly. Sí, ¿Te das no cuenta? quiero Yes. perderlo. Ahora observa al draconiano. I don't want to lose it. And now observe that draconian. Ah, otra vez está cerca. ¿Te das cuenta? He's close to me once again, you see? Por eso quería que lo vieras frente a frente. That's Ya why I lo veo. that's why I wanted you to see him in front of you. Now I can see him. No es solo dejarlo ir y ya está, y entrar en un estado de fascinación en el nuevo estado. It's not about letting him go and entering the state of fascination. Ya no escucho el corazón.
I no longer hear my heart. Claro, te das cuenta, hay algo que falta. You realize there's something lacking. Te pregunto nuevamente, ¿qué temes perder? So I'm asking you once again, what are you scared of losing? Pues ahora el latido, pero ya se fue. Right now, the beat, the heartbeat, but it's already gone away. El latido es existente. Está ahí. This beat exists, it's there. Es verdad, porque aunque no lo escucho, lo siento. It's true because even though I don't hear that, I can feel it. De ti depende qué tan consciente quieres sentirlo. It depends on you how consciously you want to feel that. Ahora Muy eliminas eso. Ahora dile esto primero. Cuando habláis al mismo tiempo me confundo. Claro. Entonces no entendí lo que dijo. Listo. Dile que ahora elimine el patrón de credibilidad en la entidad. Right now, eliminate this pattern of believing this entity. De Creo vulnerabilidad. que es malo. No, Vulnerability, I think it's something bad. no. Elimina esa perspectiva. Quiero que lo mires otra vez. Míralo. No, eliminate this perspective. Look at him once again. Look at him. No lo juzgues. Don't judge him. Relaja tu energía mental. Relax your mental energy. No elijas una postura. Don't choose one position. Neutralidad. Neutrality. No le gusta. He Exacto. doesn't like that. Él necesita que tú lo veas como negativo, haciendo parte de una dualidad. Exactly. He needs you to perceive him as negative, being a part of duality, Porque es su estado de energía. because it's his state of energy. Es su necesidad. It's his necessity. Ahora, él está ahí. Tú eliges cómo interpretar su presencia. So right now, he is here, but it's you who chooses how to interpret that Como una oportunidad. as an opportunity. Es como cuando tienes dolor de cabeza. No te agrada. En medio del dolor, el cuerpo te está diciendo que algo anda mal. It's like when you have a headache. You don't like that, and it's your body telling you that it can stand it. Es una oportunidad. But it's an opportunity. Sí, sí. Sí, la puerta estaba abierta. Él me la mostró. Eso es todo. Claro. Yes, the door was open. That's what he showed me. Está molesto. Muy molesto. He's bothered, very bothered. Porque no le interesa que lo veas de esta manera. Why doesn't he like that you perceive him this way? Escucho el latido. I can hear the beat. Bien. ¿Te das cuenta? Depende de ti. Do you see? It depends on you. No es un estado que pierdas. Es un estado que decides dejar de escuchar. It's not a state that you lose. It's a state that you decide to no longer hear. Pero siempre está ahí. Eso iba a decir. But it's always here. That's what I was about to say. Ahora, ¿en quién concentras tu energía? ¿En la entidad o en ti? And now, who do you focus your energy on? On this entity or on you? En mí. En mí. On me. En mí. Ahora hay que cerrar las puertas que has abierto. So now you need to close the door you've opened. No para aislarte de un mundo energético y físico, Not to isolate you from the physical and energetic world, sino para que te puedas mover en los mismos de manera consciente. but so that you can move in both of them in a conscious way. No me aísla, me trae en presencia. Ya lo hice. Bien. It doesn't isolate me. It brings me to the present moment that I've already done it. El vínculo con tu esposo permanece. And this bond with your husband, is it still there? No. No. Apegos con tus hijos. Ties with your children?
Acabo de cortarlos. I've just cut them. Apegos con otros seres que hayas tenido vínculos a través de las experiencias. Ties with other beings you may have had through your experiences. El mecanismo ha sido roto. Siento que no tengo ahora con nadie. The mechanism is broken and I don't feel any tie with anyone right now. ¿Sientes algún pacto o alianza en tu energía? And do you feel any pact or alliance in your energy? No, siento como si hubieran terminado No, I feel it's as if that ended cuando cerré las puertas. when I closed the door. ¿Temes perder este estado? Are you scared of losing this state? Es que no me lo pueden quitar porque siempre está ahí. They can't take that away from me because it's always here. Y a medida que pasan los segundos, lo siento más intenso. And with each passing second, I can feel it more and more intense. Late mi cabeza, mi pecho, mis manos, mis piernas, mis glúteos. Late mi energía. My energy is beating in my head, in my chest, in my hands, in my thighs, my energy. Porque te estás concentrando en tu energía y no en el externo. Because you are focusing on your energy and not what's outside. Esto es mágico. Ahora, It's magical. ahora que estás en este estado, ahora sí mira al externo. Es como te lo había planteado la entidad, como lo habías visto antes. And right now that you're in this state, observe what's outside, observe what's external. And Veo do a you see that Evelina. entity? I can see Evelina. Bien. Es el sol de la mañana. She's like the sun of tomorrow, the Cuando morning sun. ella despierta, muchos despiertan con ella. When she wakes up, a lot of people wake up with her. Y veo a Angie también. Ujú. And I can also see Angie. Ah, su amor por los animales solo genera amor en la tierra. And her love towards animals only creates love on earth. Y te veo a ti, Freddy, And I can see you, Freddy. como el agua del mar que limpia, You are like water in the ocean that cleans, que hidrata y hace florecer después de irse. that hydrates and makes everything blossom before it goes away. Y me veo a mí And I can see myself como una diosa, like a goddess, solo hermosa, perfecta, all beautiful and perfect, amorosa y fuerte. loving and strong. El mundo es mejor de lo que creemos. And the world is better than we believe it is. ¿Quieres decirte algo a ti misma que te estás escuchando físicamente? Do you want to say anything to yourself, the physical part that's listening? Si vas a detenerte, si vas a parar, que sea porque lo sientes. If you're going to stop yourself, it should be because you feel that. Solo tú tienes el poder. Only you have the power. Nunca más permitas que nadie lo cambie. Don't allow anyone to change it ever again. Un abrazo enorme, Katy. Excelente trabajo. A big hug for you, Kathy. Wonderful job. Los quiero a todos, los quiero. Les agradezco inmensamente su compañía, su fabulosa compañía. I love you all and I am immensely grateful for your company, your wonderful company. Y nadie nos puede quitar lo que nunca puede ser robado.
And nobody can take away from us anything that can't be taken away. Gracias por venir a mi llamado aquí y ahora, justo en este momento. Thank you for answering my call exactly right here, right now. Gracias. Déjame con Angie. Thank you. Leave me with Angie. Angie, Ujú. ¿cómo te sientes? How do you feel? Tranquila, bien. Calm, good. Muy bien, nos preparamos para regresar. Voy a contar de 1 a 3 y abres tus ojitos. 1. Desconectas totalmente de todos y de todo. 2. Comienzas a hacerte consciente de tu fisicalidad. Te sientes ligera, muy feliz, descansada, tranquila. Sientes tus manos, las abres y las cierras. Tus pies, los mueves. Sientes tu respiración. Y ya estás aquí. Escuchas mi voz. 3. Abres tus ojos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? How Bien. are you? Bien. Good. Ok, dile a Katy que ya puede abrir los ojos. Kathy, you can open your eyes right now. Hi, Kathy. Hola. And how do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel good. Really good. Me Any siento bien, difference? muy bien. ¿Alguna diferencia? What's that? Dile. Do you feel any difference right now? Yeah. I feel really good. Yeah, it was very nice. I feel a lot of changes. Sí, me siento muy bien. Era muy bien y siento muchas diferencias ahora mismo. Al momento de tener los ojos cerrados, ¿vio algo de lo que es? When you had your eyes closed, did you see anything? I was seeing like different kind of entities that like Angie was describing, like the dragons and yeah, it was really good. Estaba viendo varias entidades iguales a las que Angie describía, el dragón, etcétera. Era muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Do you have any question? I don't think so, not at this time. Creo que no, por ahora no. ¿Nos permite publicar su sesión? Would you allow us to publish this session? Sure. Sí, Maybe claro. con la cara cubierta, pregunta. Do you want to cover your face or not? Yes, please. Yeah, cover Yes. the face. Yeah. Sí, por favor, con la cara cubierta. Si te surge alguna pregunta o inquietud, puedes escribirme al correo electrónico. If you have any question or any doubt, you can write me an email. Okay, that sounds good. Está bien. Amazing job, Kathy. Congratulations. Oh, thank you. Thank you very much. Ok. Bueno, bye. Bye, Kathy. Bye, Eve. Bye-bye. Y gracias, Angie. Goodbye. Chao.